Buenos días para todos ustedes, bienvenidos a una jornada más de las jornadas académicas de los viernes que organiza el grupo de residentes del posgrado de psiquiatría de la Universidad del Bosque en convenio con el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Hoy es realmente un día de gala para esta casa porque hace mucho tiempo que queríamos tener a la doctora Olga Albornoz en esta casa, y gracias a las gestiones del doctor Henry García, quien hoy no nos acompaña, pues Olga ha aceptado venir a contarles un poco de su experiencia, una muy grande experiencia en el tema de niños y adolescentes, al grupo de residentes y a nuestros invitados de los viernes académicos. La charla se titula Trastorno afectivo bipolar versus trastorno de déficit de atención en la infancia. La doctora Olga Albornoz es médico, psiquiatra de la Universidad de Rosario, profesora del posgrado de la Universidad de Rosario. Ella es una persona que tiene una maestría en niños y adolescentes de la Universidad Autónoma de México y hizo un PhD en neurodesarrollo en la Universidad de Tennessee. Así que yo en lo personal no he escuchado esta charla, pero alguien que la escuchó me dijo no se la pierda, creo que nos vamos a divertir bastante, porque tendríamos todos los miembros de la Asociación Colombiana de Psiquiatría muchas cosas para presentar a Olga, pero entonces cada vez que hablo le quito un minuto a ustedes del placer de escucharla. Bienvenida Olga a esta casa. Muchas gracias, doctor Iván Jiménez. Tengo que agradecerle al doctor Henry García por la invitación, al doctor Iván Jiménez, su presentación, muchas gracias. Y tengo el gusto y el placer de estar aquí en este centro de psiquiatría, compartiendo un poquito con ustedes un diagnóstico o dos diagnósticos que son supremamente difíciles en la infancia y son bien complicados para nosotros los psiquiatras infantiles. Entonces también es muy importante que ustedes lo conozcan porque lo están viendo a diario. Una de las cosas que ustedes siempre oyen cuando hay un trastorno afectivo bipolar grande es que esto no comenzó, como nos dicen a nosotros, a los 16, 17 años, 18, esto ha sido desde muy chiquitos. Cuando uno hace una muy buena historia clínica y se entrevista, exactamente sabe por dónde van las cosas. La otra cosa bien complicada del trastorno afectivo bipolar versus el trastorno por déficit de atención, que es que el pronóstico es totalmente diferente, las connotaciones son totalmente diferentes y la medicación es importantísima, no confundirnos el uno con el otro porque podemos causar daño muy grande y muy chiquito. Uno de los problemas que existe, para mí no es problema porque realmente yo no soy muy ni de encuestas ni de hacer muestreos, de escribir. A mí eso no me gusta, no lo hago cuando tengo que sustentar para la investigación, pero en mi quehacer médico y en mi quehacer clínico yo no lo uso. Entonces aquí es donde uno tiene que afianzar exactamente lo que uno siente al ver un paciente, la contratransferencia que le pasa a uno un paciente. Les prometo que eso es algo que no se equivoca. Yo no he tenido, no he hecho mi trastorno narcisista de personalidad, ¿sí? Pero yo no he tenido mayores equivocaciones, yo los siento. Si yo no los veo, yo ni siquiera, yo cuando les voy a hacer la historia clínica, casi que la dirijo porque tengo algo que me dice, este es tal cosa, este no es tal cosa, y por lo que yo siento el paciente. Una de las cosas que a mí más me preocupa de la psiquiatría actual es que estamos perdiendo la capacidad de leer los pacientes, ¿sí? Y nos estamos viendo por encuestas y chuleo, y que el papá chulee, y que la mamá chulee, y que el profesor que odia al niño chulee. Entonces, y estos son niños odiados. Entonces, ¿usted qué cree que bueno va a encontrar la profesora que se va a jubilar en 3 meses, que odia al chino, odia lo que hace, se odia a ella, ¿sí? ¿Qué va a contestar? Son encuestas realmente supremamente sesgadas, pero a uno
cuando uno está bien entrenado no se le cerca el poder leer un paciente. Entonces, bueno, vamos a hacer esas cosas que, ay no, esperen, a mí me parece que este es exactamente un prototipo moderno, porque es moderno, de un niño con trastorno afectivo bipolar, es un Angry Bird, un pájaro enojado, y así son, si ustedes los miran, son enojados, constantemente enojados. Yo pensé, bueno, te traigo así que sea moderno, porque yo me quedé como en las tortugas ninja, eso por un hijo mío, ¿cierto? Angry Bird, que quiero decirles, soy extendido, ¿cierto? Apunten mis pacientes, ¿cierto? No tan buena como ellos, pero sí, y me pareció que si uno tiene que escribir a un niño con trastorno afectivo bipolar, piensen en la Angry Bird. Bueno, voy para la siguiente. ¿Qué pasa? El trastorno por déficit de atención es una comorbilidad o comorbilidad, como ustedes quieran. Mi tacayeta se queda comorbilidad, ¿cierto? ¿O no? ¿Son las entidades aparte? ¿Es una sola entidad? ¿Son dos representaciones de una misma entidad? Esto no lo sabemos. Vamos a tratar de esclarecerlo porque hay unas corrientes en psiquiatría infantil. La doctora Geller, doctorísima Geller, una psiquiatría infantil buenísima, ¿sí? Bueno, les voy a adelantar un poquito. Ella dice que no mismo, que el trastorno por déficit de atención puede ser una variante temprana del trastorno afectivo bipolar. A mí no me gusta eso, porque tengo un hijo con déficit de atención, pero no me suena raro, sí, no me suena raro, una variante. Hay otros que dicen que no, que simplemente es una comorbilidad, pero van a ver ahorita lo curioso de la comorbilidad. Bueno, hay que pensar en las, ahorita vamos a verlo en otra área, lo curioso. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El trastorno afectivo bipolar en la adolescencia, el diagnóstico diferencial por decir es la esquizofrenia. Ustedes han visto adolescentes que vienen con episodios psicóticos, primer episodio psicótico, que ustedes no saben, miren, esto es esquizofrenia, esto está para dónde vamos, ¿sí? Y a mí se me ha pasado, ¿sí? Le clavo el F200 y después es el F318, ¿sí? Pero con el tiempo, sí me ha pasado, como son tan inmaduros, son psiquismos realmente todavía no maduros, pueden expresarse en ambos lados sin saber para dónde va. O si lo mejor fuese que fuese un solo episodio, pero cuando se va repitiendo, realmente uno comienza a ver, no, mire, entró como una esquizofrenia, parecía todas las características de el primer episodio de una esquizofrénica y después se me volvió un trastorno, se le volvió a ver, trastorno afectivo bipolar. Entonces, eso es importante. Pero en los niños, el diagnóstico referencial, ¿sí?, es con trastorno por déficit de atención. Eso lo dice el señor Hassage y Davidson, son dos señores, no lo digo yo, luego también lo creo yo, lo he visto yo, pero ahí les pongo la referencia para que no digan que es alborote, es Alex, ¿sí? Que también, ¿sí? Bueno, el edad de inicio del trastorno afectivo bipolar antes de los 18 años es altísimo, es el 65%, y yo traté de ser conservador, centro derecha, centro izquierda, yo no soy muy bien en la mitad, porque hay algunos que dicen que es hasta el 78%. Y cuando un psiquiatra de niños, si le llega, por ejemplo, a mí me llega, no es me llega, cuando estoy en los casos clínicos de la universidad, yo los miro y es como si un día comenzara. Se les olvida todo el transcurso de la infancia y no preguntan a la anécdotas de la infancia. Entonces de repente, ¡pum!, a los 17, 18 años el chino le picó. No, esto no es así. Esto viene gradual. Ustedes comienzan y no me lo ven ni siquiera ni el muchachito. Papacito, mamacita, abuelita, todo comienza y comienzan a encontrar como nortes para ver. La edad de inicio del déficit de atención antes de los 18 años es el 94%. Eso sí es cierto, pues sí. A veces uno se da en la cabeza y queda con déficit de atención. ¿O qué es lo que pasa? Dicen, no, yo cuando chiquita no lo tenía. Sí lo tenía, pero los requerimientos y las exigencias no eran tan grandes que casi no se notaban. Y vuelve a notarse muchísimo cuando uno llega a mi edad.
que comienza uno ya como para allá, ¿sí? Entonces ya comienza uno a notar y dice, diablos, esto me comenzó el Alzheimer, no. Se me está haciendo muy presente el trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque mucha de la información que yo tengo, mucha, es información basura, ¿sí? Garbage information. Y no puedo almacenar ya más. ¿Ustedes saben que no puedes almacenar como sacar el bote de la papelera? No. Entonces ya entrar me cuesta más trabajo, entonces tengo que poner muchísima más atención para las cosas, y mi atención toda la vida ha sido, no estoy hablando la mía, creo que también, ha sido regularcita, y aquí tenemos el problema de que se nos manifiesta mucho en edad cincuentonas. Las mujeres con la bellísima frase de perimenopáusica. Entonces, los hombres no les dan esas cosas, ¿sí? La comorbilidad entre déficit de atención y el TAP es, mírenme bien, el 98% en hombres y el 69% en mujeres. Entonces viene mi pregunta, ¿no será lo mismo? ¿No será lo mismo? Es que ese 2% tan sospechoso. Y acuérdense que las mujeres tal vez no se nos presenten igual porque somos mucho más inatentas, ¿sí? El déficit de atención de las niñas es mucho más por inatención, ¿sí? Y también la otra parte de los hombres, que también no es mucha, es chiquita, que es el déficit de atención tempo-lento. Ustedes lo deben conocer bastante bien. Entonces el tempo-lento, por el que no lo conozca, pues yo se lo describo. Algunas mamás somos expertas en eso, que es el que siempre nos anda llamando uno al colegio porque el hijo de uno es marihuanero, ¿sí? El frescote, el que se echa en la asiento, el de pelo largo, que siempre tiene sueño, mochilero, la mochila guayú, porque no va a ir para la otra todavía. Y el colegio siempre con pruebas de marihuana. Ese es el tempo-lento. Esto lo dice la doctora Keller y su grupo. Hay dos grandes grupos en Estados Unidos. La doctora Keller a mí me gusta mucho porque no es solamente de Estados Unidos, sino tiene mucha escuela inglesa, y tiene por esa escuela inglesa también bastante escuela francesa, ¿sí? Y el doctor coreano, el doctor Chang, ese sí creo que no conoce Corea. Creció con ojos rayados, pero en Estados Unidos. Entonces, este sí es yaquiscaliano puro, ¿sí? Este sí es de Aquiscal, mis respetos, pero es total Aquiscal. La doctora Keller tiene un poquito más en la interacción con el paciente, ¿no? Por eso es que yo la quiero. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver cuáles son las primeras evidencias paraclínicas. Esto lo puse como para que estuviéramos enterados y no digan que uno no sabe, ¿sí? Que es la resonancia magnética funcional. Pues yo no conozco ninguna, sí, lo puse ahí porque hice la revisión del tema. Aquí no hay, ¿sí? Pero bueno, esto es de investigación, algún día llegará cuando ya esté medio pasada de moda. Las primeras evidencias paraclínicas que muestran el trastorno afectivo bipolar en niños es una comparación de actividad neuronal entre TAP y TDAH. Y hay diferencias en la memoria de trabajo, en TAP, en las redes cerebrales límbicas, y el TDAH en las redes frontosubcorticales. Diferente forma de procesamiento de la información espacial. Cuando leí todo esto, y me leí todo, que fue un mamotreto así, me di cuenta que ese mamotreto así era un examen, ¿sí? Era un póster, era un póster. Entonces dije, oh Dios, y me acordé de cuando le pasaban a uno el mapeo cerebral en color, ¿sí? Es que ahora están en blanco y negro aburridísimo, pero en color ella decía, oh sí, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Bueno, sí, ahí está, pero ¿qué hago con esto? ¿Sí? Yo sé que la molécula de Dios está, pero ¿yo qué hago? ¿Sí? Pues premio Nobel, ¿qué hago con esto? Entonces,
sí, aquí está esto, pero ¿qué hago? Entonces, lo mismo me da. Y más cuando leí que solamente decía en una conferencia internacional de California, había sido un póster, dije, bárbaro, todavía falta mucho. Hay uno muy interesante, porque nos compete a nosotros exactamente con el gran orgullo. Miren, este sí es colombiano, valiosísimo, citado en casi todos los estudios, para que vean que no somos tan bestias como otros creen, ¿no? Este es un estudio de Bedoya, Pineda, Aguirre, de la Universidad de Antioquia, pruebas neuropsicológicas muy bien hechas. Entonces, el otro era un póster, ¿no? Y eso, oye, bueno, este es todo un estudio neuropsicológico supremamente juicioso, hecho en Colombia, con población colombiana, que tenemos abundante bipolaridad por la zona de Antioquia, Caldense. Un día les cuento una anécdota de, ¿se acuerdan del estudio MTA? Famoso estudio MTA, el más grande que se ha hecho en déficit de atención en el mundo de déficit de atención. Y uno de los pocos era Colombia, ¿no? Con el doctor Pineda. Y entonces resulta que Colombia se salió absolutamente de las medias, pero brutalmente. Entonces mandaron a revisar el estudio y nadie sabía, pero escogieron por azar un pueblo que era endogámicamente bipolar, ¿no? En Caldas. Esto pues suena terrible, pero es buenísimo. Es decir, buenísimo para los que estudian bipolaridad, pero están estudiando déficit de atención, ¿no? No sabían, encontraron que el pueblo era endogámicamente bipolar, además se casaban unos con otros, entonces, mejor dicho, ese pueblo era, mejor dicho, Villaquica, ¿sí? Algo así. Entonces, en pruebas neuropsicológicas, los niños con TAP y sin TDAH presentan, mejor dicho, el 2% de los pescados, presentan algunas formas de deficiencia en el funcionamiento de circuitos prefrontales relacionados con el control inhibitorio y la organización cognitiva. Se encontró. Es un buen hallazgo. Miren, para mí este es un niño con déficit de atención. ¿Sí? Es más o menos para lo que no sé si es una forma muy bizarra de demostrarles, pero es como lo que yo siento con un TAP es un angry bear, y lo que yo siento con un déficit de atención puro es esto. Siento como eres necio, pero eres bueno, ¿sí? Me llegas al corazón, ¿no? Eso. Bueno, ¿qué encontramos en la manía prepuberal? Irritabilidad más que euforia, ¿sí? No es un niño feliz, así, que huele, no. Es un niño que por cualquier cosa se enoja, pero rapidísimo. Es que iba de berrinche en berrinche, ok. Psicodinámicamente todos sabemos por qué a los 3 años se hace el berrinche, hasta los 2 años y pico. Todos lo sabemos, ¿sí? Si hemos leído a Winnicott, si hemos leído a Mahler, si hemos leído a Freud, sabemos por qué. Pero que esa vaina siga, no. Son hiperactivos, son taquiláricos, pero con una taquilaria muy especial, ¿sí? A veces no están de lenguaje vacío, mientras que el TDAH sí es de lenguaje vacío. Duermen poco, importantísimo por varias razones, porque es un diagnóstico diferencial grandísimo, un signo de diagnóstico diferencial grandísimo, y por una razón, que es algo que uno le pregunta a los papás y los papás no saben, ¿sí? Esto hay que averiguar y ponerle al papá y a la mamá a que hagan el favor y se valen del tercer piso de su penthouse, ¿sí? Al primero, donde el niño tiene la televisión, el computador, el iPad, el iPod, ¿sí? Y el chino no está durmiendo, pero los papás creen que sí está durmiendo, ¿sí? Ahí es mejor tenerlos más bien cerquita que lejitos, ¿no? Entonces los papás duermen divinamente, señor y señora, duermen divinamente son ustedes, ¿sí? Porque el niño no está durmiendo cuando un niño le cuenta, ¿sí? Otra cosa son las fugas de ideas, va por un tema, va para otro tema, ¿sí?
Entonces, esta es la manía prepuberal. Hay grandiosidad, ¿sí? Hay grandiosidad. Hay impulsividad, hipersexualidad. Hipersexualidad muy marcada y muy frecuente. Baja concentración, que también lo compartirían. Auto y heteroagresividad. Generalmente los niños con déficit de atención no son agresivos de bobada, pero no son agresivos de... A ver, un ejemplo, de su primer, y esto es cierto, de su primer pinchazo fue con un corta uñas de su compañerito de prekinder, no, ¿sí? El bullying bien hecho es de bipolar, ¿sí? Y el bullying bien recibido es de déficit de atención, ¿sí? Son supremamente creativos, pero no creativos para bien, ¿sí? Son el que golpea a sus compañeros, el que le roba las onces, el que les vende sus propias onces. Estas son anécdotas de mi vida diaria. Trabajo en el Hospital de Niños y Adolescentes de Kennedy, ¿sí? Entonces, y fastidiosos. Esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Son fastidiosos con padres y adultos. Sus compañeros los sienten fastidiosos. ¿Cómo decirlo para no ser peyorativas? Y no son buenos, ¿sí? Uno siente que hay alguna intensísimos, pero los de déficit de atención también hay uno, ¿cierto? Pero uno le siente algo que no es propio de la infancia, no es el encanto, la bondad y la filatuna. Sí, también, pero también con la gente de su alrededor. ¿Qué síntomas amoníacos son poco frecuentes en déficit de atención? El afecto exaltado, que lloren, que después se rían, que después, acuérdense que ellos ciclan en el mismo día, ¿no? Varias veces, no es como el adulto, tiempos grandes, no. Entonces, no. Los niños con déficit de atención, grandiosidad, cuando uno ya se siente con ellos, no, ellos no se sienten la Coca-Cola del desierto, sino la última Coca-Cola del desierto, lo peor. Fuga de ideas. Los niños con TDAH no son de fuga de ideas, no manejan taquicidad. Y otra cosa, los niños con déficit de atención no tienen disminución del sueño. ¿Qué les pasa? Dificilísimos de acostar. Hay que perseguirlos por toda la casa para ver cómo los acuesta uno. Y no se quieren ir a acostar, y quieren entretener, y no sé qué, y mami, no. Pero también son dificilísimos de despertar. Dificilísimos. Apenas estas criaturitas duermen. De ahí que tengamos la enuresis, porque no se dan cuenta. La vejiga les dice, oiga, chichi, y ellos... ¿sí? Y tienen que entrar en periodos muy profundos para descansar. Por su hiperactividad, porque yo siempre he comparado al déficit de atención con una comedia, con una tragedia griega. Se cansan muchísimo, físicamente, porque realmente tienen toda la integración sensorial, el bajo tono muscular. Entonces se cansan muchísimo, pero se mueven muchísimo. Entonces es como una tragedia griega, ¿sí? Entonces son muy difíciles. Es el cuento del colegio. Los deja el bus, no se levantan orinados, los metimos a la ducha, y entonces esa ducha, como el síndrome de la momia, le digo yo. Ustedes no tienen hijos, pero la gran mayoría de ustedes, muchachos, ustedes sí, no sé si el síndrome de la momia, que es uno, ¿por qué no sale este pelado que ya va a pasar el bus? Ya va a pasar el bus. Y abrimos el baño y están como una momia peruana, así, con la cobija, con la toalla. ¡Pure, hermano! O se quedan en la ducha. De lo que uno usa son duchas de tiempo, ¿no? Eso es para otra charla. Usar duchas de tiempo cortando el agua, no como alguien que se le ocurrió que era cambiar de agua caliente y agua fría. Eso es que yo me quiero. Sí, no, se corta el agua y entonces el chiquito sabe que ya es hora de salir. No, de lunes a viernes no revisen el jabón, ¿sí? Porque van a encontrar sorpresas tristes, ¿sí? Perdí.
Consecuencia, trae dificultades con pares y adultos, ¿sí? Intentos de suicidio. El suicidio infantil es más frecuente de lo que uno cree. Lo que pasa es que no es el intento, porque como uno tiene los procesos de pensamiento todavía para hacerlo también, no lo hace. Como me dijo antier un adolescente en consulta, me dijo, es que matarse es dificilísimo, pues. Entonces yo, ¿por qué lo dices? Porque bueno, ya sé que las pepas no me van a matar, las no sé qué, y cortarse las venas no solo de las telenovelas, porque sí. Entonces, subirse al edificio Colpatria. Entonces llegué, y usted sabe, la doctora, que para subirse al edificio Colpatria cobra. Entonces, tienes toda la razón. Abuso de sustancias, hipersexualidad. Por ejemplo, ¿cuántas de las niñas que uno ve con embarazo en adolescentes, uno dice la situación social, la no sé qué decir, pero son bipolares, realmente bipolares, y dificultades legales muy tempranamente? Además, porque con déficit de atención bailan barra y son queridos, entonces encarretan al policía, ¿sí? ¿Estos? No encarretan al policía. Les toca venir al papá muy al del policía, ¿sí? Y terminan en la uni. Los antecedentes familiares son importantísimos, es una parte básica, ¿sí? Y básica que ustedes también sientan a los papás, miren a los papás, oigan la historia de los papás. Es que a uno le pregunta, bueno, vamos a hacer su historia gris, ¿sí? Ok, ¿cuándo nació? No, yo comencé a existir desde que mi papá y mi mamá se conocieron, ¿sí? Por lo menos mi ovulillo ya estaba ahí, ¿sí? Entonces ahí hay que comenzar con todo, por qué se casaron, y comienza uno a mirar, y a ver cómo son las conductas de estas familias, y encuentra que hay trastorno por TAP 34%, depresión 86%, sí. Pero ¿cuántas de estas depresiones que le cuentan a uno son unipolares, no? O, caray, cuando uno se ha criado en el campo con potrero arriba y potrero abajo, la manía es media, ¿sí? Esquizofrenia muy poco, 6.6%, y déficit de atención 67%. Ayer me llevaron a una menor infractora por lesiones personales, y realmente la chiquita está en la cárcel, está en esa que queda en la 30 como con no me acuerdo, está encerrada ya por una mala suerte. La mala suerte es que se estaba agarrando con la... Entró a un colegio, siempre le hacen bullying, entró a un colegio nuevo, le hicieron bullying, y la niña cogió el pelo de la otra, y la otra tenía un gancho la cara. Y yo mirándola, y me venía con diagnóstico trastorno afectivo bipolar, con uno de sociópata, no la bajaban, pues. Hija, si Garavito hubiera podido tener hijos, etcétera, ¿sí? Y saben que no, la comienzo a ver un trastorno, es un trastorno por déficit de atención. La niña no es mala, en la pelea de la agarrada, pues, con una abundante cabellera también. Entonces, en la agarrada entre la que hace el bullying en el colegio, y ella dijo, ya no me dejo más, ¿sí? Pasó el accidente, pero uno la mira, la otra como estuvo cortada, esa no hizo nada, ¿sí? Y esa es la que hace siempre todo. El comienzo del TAP a temprana edad se relaciona con un curso mucho más severo. Claro que estamos hablando sin tratamiento, cuando uno lo detecta, realmente van a ver cómo puede quedar. Es un patrón de ciclado rápido, no es que ciclado rápido, rapidísimo, ¿sí? Yo los he visto ciclar en 50 minutos en mi consultorio, allá arriba, abajo, arriba, abajo, ¿cierto? Más riesgos suicida, por supuesto, es que desde chiquitos vienen craneándosela, y más alta comorbilidad psiquiátrica, con de todo, es que son niños que es un periodo de desarrollo, entonces cogen todo, y no cogen lo bueno, con manejo psicoterapéutico,
el manejo farmacológico, pues obviamente uno puede en algo cambiar algunas cosas, ¿no? Psicoeducación. Y psicoeducación para el niño de acuerdo con su proceso de pensamiento. Eso es importantísimo, ¿no? En eso sí Piaget un duro, para saber cómo le entienden a uno el mensaje. Bueno, este trastorno bipolar no especificado, que no es tan conocido como otros, es el no 1, no 2. Cuando yo estudiaba medicina, había una hepatitis que era no A, no B, ¿sí? Que era, ahora se llama la D, ¿sí? Pero en mi época no decía ¿será D? No, señora, no, próxima doctora, no A, no B. Bueno, ¿no? Entonces, este es así. Es diferente al TAP 1 y al TAP 2, tanto en niños como en adultos. Puede seguir hasta la adultez. Se engloba dentro del espectro bipolar, pero no es tan severo ni se expresa de forma tan completa como el TAP 1. Es decir, no es el cuadro completo del TAP 1. Es la forma prodrómica del TAP 1 y el TAP 2, que es más que el TAP 2 y es menos que el TAP 1. Pero cuando se presenta, puede ser el pródromo, puede ser, eso tampoco es que ocurre uno, pues, ¿sí? El TAP no especificado representa condiciones tales donde el niño o el adolescente posteriormente puede terminar en TAP 1 o TAP 2. Pero, por los estudios que ha visto, que es cuando el cuadro es muy severo en la infancia del TAP, con el manejo adecuado los puede llevar a uno al TAP 1, no 2, ¿sí? Y si va a ser pasito, o sea TAP 2, no tienen que llegar a TAP 1. Es muy importante, porque si ustedes lo van a someter a 6 a 10 de DSM-5, no les cuadra, hay un poquito de ambos, ¿sí? Es como un mal whisky blend, ¿sí? Y es el que más se confunde con trastorno por déficit de atención. Ese es un diferencial. Pero ¿cómo lo descubre uno? Es que uno no puede ir, qué pena con ustedes, pero es que uno no puede ir a un manual donde se están describiendo cosas a hacer diagnósticos, ¿cierto? Es como si yo fuera a la lista del mercado de mi casa y dijera que es el almuerzo. No. Eso es un listado de cosas que necesito para eso. Pero ese no es el almuercito, ¿sí? Puede pedirte los frijolitos, o no, ¿sí? Y estamos cayendo en la generación del diagnóstico por manuales. Cuando yo siento que lo más lindo que tenemos nosotros los psiquiatras es el contacto con el humano, el saber leer, en parte, el saber acercarse, el saber oír, Eso para mí. Por eso fui psiquiatra. Cualquier médico general le jala esa vaina de la vía adrenérgica, dopaminética, la alfa 2, eso no es tan difícil. Para mí no es difícil, es aburridísimo, para mí, ¿cierto? Pero bueno, yo me he aprendido cosas muy aburridas en la vida, ¿sí? Pero eso lo hace cualquier médico. Nuestra gracia está en nosotros, ¿no? En nosotros. Que alguien me decía, muy cercano a mí, que casi que el psiquiatra nace no se hace, y yo sí le creo, somos rarísimos y distintísimos, es porque tenemos unos procesos de pensamiento que nos permiten ver más allá de la ya ahí. Bueno, el TAP en niños no es tan típico, es que decían, el TAP típico, eso no existe. Porque presenta humor irritable, ciclado ultradiario, comorbilidad con déficit de atención altísima, comorbilidad con trastornos de conducta altísimo. Es decir, una cosa es que yo ponga el pedo de bruja en el curso, que creo que aquí varios los hicieron. A mí no me ocurrió eso, pero sí les ha ocurrido mucho. ¿Ves? Pero otra cosa es que uno le esté robando las once a los chiquitos todo el tiempo. Entonces, una cosa es que uno de repente pide y moleste mucho, y otra cosa es que se esté robando la plata de la mamá, ¿no? Hay cosas muy chistosas que no son tan chistosas, ¿no?
Otra cosa es que el chino tan duro, ya la cerveza. Si dijera que le tomó la cerveza el papá, jaja. Hay cosas que dicen, no, mire, esto no es. Y una altísima comorbilidad con trastorno desafiante posicionista, pero por supuesto, le viven a uno midiendo el aceite todo el tiempo. Tienen alta comorbilidad con los trastornos de ansiedad. Ojo con los niños que tienen ansiedades de separación, las famosas fobias escolares, crisis de pánico. Esos niños tienen más que eso. Comorbilidad con trastornos de la alimentación desde muy chiquitos. Es que su madre también afectiva puede inducirle a uno que también es medio afectivo un trastorno de alimentación rapidito, ¿sí? O el medio ambiente, o van y se lo buscan, ¿sí? Van y se lo buscan y lo meten en una escuela de ballet, ¿sí? Donde comer es pecado, ¿sí? Y hay muchos chiquitos con trastorno de alimentación y uno no las nota. Selectivas para la comida, frivonas para la comida. Comienzan a ver, bueno, que no coman carne con el ñermo, como dicen, bueno, ¿sí? Pero que ya, ay no, es que a la niña, desde que ve algo raro tiene, porque hay algo maravilloso, iluminado, porque no le gusta la carne. A mí me parece muy patológico un cachorrito carnívoro que no le gusta la carne. A mí, ¿sí? No estoy hablando de sus papás, allá, lo que quieran, pero un chiquito que no le guste la carne y es un cachorrito carnívoro, tiene, ¿sí? Y el pronóstico es muy desfavorable. Cuando hay déficit de atención, sospeche sí. Síntomas afectivos que interfieren con el comportamiento. Es que mire, que a veces se pone bravo, que el niño a veces parece, bueno, funciona, hace las tareas, sí. Entonces uno dice, ¿sí? O a veces malcriado, o la neura de su papá, pero ya cuando interfiere, es decir, que si hago una crisis de piedra y se acabaron las tareas, que el chino de repente se le vaya en hacer cosas como de riesgo, no, eso no, que interfieran con la cotidianidad del niño. Todos los niños hacen cosas de riesgos, ¿sí? Pero no a ciertos límites. Eso es lo que uno tiene que saber medir aquí, ¿sí? Síntomas depresivos infantojuveniles, porque describirle a un papá y a una mamá una depresión en niños es doctora, pero es que casi no llora. Doctora, pero es que no, es que es diferente. Generalmente los niños deprimidos no comen, tienen problemas escolares, ¿sí? No duermen y están enojaditos. Pero eso es, que no es exactamente un cuadro parecido al del adulto. El existencial del adulto no, la existencia de ellos es muy cortita como para que no tengan argumentos para eso, ¿no? Antecedentes familiares, importantísimo. Yo sé que si a todos nosotros, a cualquiera de aquí, nos hacen una historia clínica, sale el familiar de ambiente, que realmente lo que era un caso, ¿sí? Pero bueno, síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos en los niños son muy raros. Porque acuérdense que ellos no manejan el juicio en realidad, bueno, supongamos que es a los 7 años, sí es cierto, hay que hacerlo, ¿sí? Pero eso no es que, cumplió 7 años, le tiramos el juicio en realidad, eso se va madurando. Entonces a veces miércoles, esto no será, la edad me da para que tiene como 8 años, estaré maduro y apenas estamos volviendo al juicio realidad. Eso es algo que uno tiene que valorar en un contexto. Si son síntomas psicóticos, ¿sí? Ayer me llegó uno que el único problema era también tiene enfermedad y le saqué a la mamá, muy pegachenta para la mamá. Fue al colegio,
¿A qué jardín fue? No, doctora, porque como mi hijo menor, yo no lo mandé al jardín porque yo me quedaba sola en la casa y no me gusta estar sola. Sí, dice, nosotros somos los buenos. Sí, doctora. ¿Y a qué hora salió de su cama? No, doctora, pues es que realmente el niño sí duerme entre mi marido y yo. Es que como en el cuarto de él duerme el hermano y es tan brusco. ¿Sí? Y todo era, el niño está así. Tenía 12 años, pero aparentaba 8 o 9 meses. Y entonces saco a la mamá y dice, pues ya no se me da muy a hacer berrinche. Y entonces le digo al chino, ¿usted se queda así, hola? Y me dice, no, doctora. Y era así, y era mala respuesta a psicoestimulantes, es lo que yo digo, ante la duda, abstente. Yo hay muchos pacientes cuando tengo la dudita no meto psicoestimulantes, meto tipo estrategia, como Cetina. Por ejemplo, los pacientes que me llegan a mí, que son adoptados, no les pongo nunca vitamina, ¿no? Yo soy estudiante paranoide, ¿no? La adopción, la cosa, llegó, qué pasa, trastorno afectivo bipolar. Entonces, por ejemplo, jamás pongo metilfenidato, pongo atomoxetina. Y acuérdense que si el niño tiene un componente de etapa muy importante, y metemos metilfenidato, la posibilidad que vive es altísima. Y queda uno re mal, la cristalina re mal, todo re mal, ¿sí? Y los niños que hacen, no, entonces yo le puse al niño su pepita y lo que puso fue que se puso más agresivo, uno, ¿sí? No, doctora, le da un sueño, uy, me dice, ay, tan divino, duermo con la cristalina, no, algo pasa, porque el efecto paradójico, no se ve así. Y tienen mala respuesta a los antidepresivos. Básicamente, los antidepresivos los miran, hasta los que miran menos, los miran, ¿vale? Entonces, por eso uno tiene que ser muy juicioso para las cosas. Ojo con conductas adictivas. Entonces uno le dice conductas adictivas y entonces uno piensa morfina, ya no está. Heroína, marihuana, crack, no. Esas no son. ¿Sí? Están hablando de niños, el computador, ¿sí? La televisión, los videojuegos. Y las muy sutiles, como la acumulación. El niño tiene toda la colección de Star Trek desde que Star Trek salió. Y me subí, escucha, de estar mis telescopios siempre que es mucho más viejo que yo. ¿Sí? Entonces, imagínense lo que tendrá guardada esa cartera. ¿Sí? Los que coleccionan, bueno, ok, en la latencia se colecciona, pero es que hay maneras de coleccionar y coleccionar, ¿cierto? Pues uno colecciona, pero si no hay, no hay, o algo así, pero estas colecciones sublimes. Por ejemplo, hay uno que yo tengo que la mamá es orgullosísima de él y dice, doctora, es que él tiene hasta las cajas de los juguetes que le regalan. Me parece divino cuando lo voy a vender por antigüedad porque va a valer más de la caja. Pero el chino no oferta ni siquiera una caja donde viene empacado una marihuana china. Ahí lo tienen. Eso es rarísimo, eso no es normal, ¿sí? Trastorno esfaciante oposicionista, trastorno de ansiedad, trastorno de conducta, agresividad con trastorno disocial. Trastorno disocial. Ayer me llegó, ayer, no, fue el lunes, un diagnóstico buenísimo. Niño con trastorno, hay un expediente, trastorno disocial referido a la familia, ¿cierto? Y entonces me lo mandaban de un centro y me decían, no, este solo se porta mal en la casa, pues bueno, no. Hay que conocer un poquito más el diagnóstico, no era psiquiatra que me lo había mandado. Y fue ingenio, fue un severo. Analicen muy claramente los antecedentes, la prevalencia, el diagnóstico, la comorbilidad, la medicación, la evolución y los resultados del manejo. Y cuando yo hablo de evolución y resultados del manejo, miren ustedes mismos respecto al niño, ustedes mismos respecto a los papás, ustedes mismos con el colegio con ustedes. Analicen lo que sienten y lo que piensan en ese momento. Yo no encuentro un arma más valiosa realmente, ni siquiera cuando sé que la genética no puede ser marcadora, no puede decir.
pero ese día tampoco. Yo sí creo en mis sentimientos muchísimo, ¿sí? En mis emociones respecto, pero he aprendido una cosa: yo no manejo muy bien eso del first impulse. ¿Se acuerdan? Que era lo primero que uno lo hace sentir paciente. No, yo tengo como Sexman, como muchos impulsos. Yo tengo que esperar un ratico, estar con el paciente un ratico, porque mis first impulse, en niños menos, pero ya en grandecitos o en adultos, mis first impulse a veces no son tan afectados, tengo que esperar un ratico. Entonces, espero, que tengo que analizar un ratico, tengo juntos un tiempo para después mirar cómo es la cosa. Hasta son muy prodosas a poner antidepresivo para eso. Es decir, yo primero, si tengo que poner antidepresivo, primero estoy un ratico con el paciente para ver cuál es. El TDAH puede ser visto como un precursor de un subtipo de TAP de comienzo en el inicio. Podríamos pensar eso. Los trastornos de conducta son prodrómicos en el TAP, no en el TDAH. ¿Sí? Eso es claro. Cuando un niño tiene trastornos de conducta, miren bien, eso no es un TDAH. O es un TDAH muy vulnerado, muy maltratado. Para predecir malignidad y condición refractaria al tratamiento, hay que ver los trastornos de conducta. ¿Sí? A más trastornos de conducta, nos llevó el que nos trajo. ¿Sí? Nos llevó el que nos trajo, porque prevalece más el trastorno de conducta que el mismo TAP. Imagínense usted un TAP malo, Dios mío. ¿Sí? Él no se lo imagina, no mismo. Entonces me pareció muy bello póster, más lindo porque hasta sale mi marido tomando la foto. ¿Sí? Te dije, porque imagínate, ya existe un robot maníaco dentro del cielo, eso no está bien. En el TAP, ¿qué tenemos? Trastornos de conducta, y en el TDAH trastornos disciplinarios. Es muy distinto. El nequito, el de dedo de bruja, el que amarra los cordones, el que, no sé, el que hace pilatunas, ¿sí? Ese es un déficit de atención. El TAP generalmente hace cosas más pesadas que las pilatunas. ¿Sí? Yo me acuerdo uno que hizo una... No, el niño lo hizo fue por ahí, la adolescencia. Le cambió el líquido de los lentes de contacto del compañero por ácido clorhídrico. Y eso fue un año, eso, como decía el papá, y se le ocurrió a cualquier pelado, y yo, uy, señor, usted se le hubiera, claro, y dijimos, por igualito, chao, saludos, porque yo con un papá así que hago, ¿sí? El TDAH, esto es de la doctora Guillermo, es una manifestación del TAP relacionado con la edad. Los niños prepúberes normales son más hiperactivos que los puberos. Por lo tanto, la hiperactividad podría considerarse como el análogo del niño a la manía del adulto. Y suena lógico. Ustedes no se han preguntado por qué hay déficit de atención que responden al valproato y al libro. ¿Por dónde? Si ustedes son juiciosos y comienzan y sacan una seca farmacología, ¿sí? ¿No será que es un TAP? ¿Sí? Antes, yo no sé si yo estoy muy bien, pero cuando yo estudié psiquiatría infantil, una de las posibilidades farmacológicas era litio y era valproatos y todas esas cosas. Ya se sabe que no. Si le mejora con carbamazepina el trastorno de conducta, ¿qué será? ¿Ah? Yo no he visto ninguna psicopatía mejorar con carbamazepina. Y si las mejoramos, nos dan el premio Nobel y nos vamos. Esa es la solución al mundo. Trastorno de conducta, carbamazepina, mejoró, es un caso. Por ahora el diagnóstico solo está en la experticia y contratransferencia de psiquiatría en niños y adolescentes. No estoy diciendo, lo puse en niños y adolescentes porque uno pone lo mismo, ¿sí? Pero solamente está en nosotros, en la experticia de nosotros. Y espero que a pesar de que salgan a resonancia los BBC, todas las listas esas, siempre lo que nosotros hagamos esté en nuestra
sensación y experticia como médico psiquiatra. Ni de mitad. Muchas gracias.